Estimados alumnos y alumnas de la asignatura 20.439, Derecho a la Competencia y la Propiedad Industrial, me presento, soy Juan Frank Fluchà, profesor del área de Derecho Mercantil de esta universidad. Llevo 3 años encargándome de esta asignatura y en esta diapositiva vais a encontrar mi ficha de profesor y los datos de contacto, así como también un pequeño currículum de mi trayectoria investigadora y docente. Para comunicarnos vamos a utilizar tanto el correo electrónico como las distintas posibilidades que permite Moodle, sea a través del mail de Moodle, el foro o el chat. Mi despacho se encuentra en el edificio Jovellanos, en el área de Derecho, despacho número 121, y para tutorías, cuestiones o cualquier tipo de duda que tengáis, os atenderé amablemente también personalmente en mi despacho. Este año, esta asignatura presenta una novedad importante y es que se va a realizar de modo virtual, a diferencia de otros años donde semanalmente teníamos las clases y se iba desarrollando un temario que no ha cambiado y que se compone básicamente de 2 bloques: el derecho a la competencia y la propiedad industrial. Dentro del derecho a la competencia vamos a analizar lo que es la competencia desleal y la defensa de la competencia, y dentro de la propiedad industrial vamos a desarrollar el análisis del derecho marcario y también del derecho de patentes. Por tanto, derecho a la competencia y marcas y patentes son los 2 grandes ejes de esta asignatura, de un temario que no ha cambiado y donde lo que sí va a cambiar es la manera de analizarla y de estudiarla. Pero no vamos a tampoco cambiar la filosofía y el espíritu de esta asignatura, que desde que la imparto pretende ser una asignatura eminentemente práctica, basada en casos reales, y donde lo que se pretende, más que un ejercicio memorístico, es que los alumnos entiendan la asignatura y puedan aplicarla a una actualidad que nos va a ofrecer muchísimos materiales para su desarrollo y para su estudio. Como os decía, el gran reto de esta asignatura para este año es pasar de la presencialidad a la virtualidad, y creo que podemos conseguirlo precisamente porque durante todos estos años esta asignatura había utilizado los canales de interacción virtual o el Moodle para poder analizar los contenidos y para poder sobre todo desarrollarlos. Por lo tanto, sí que es cierto que existirá una reducción de clases presenciales que quedarán en 3, nos reuniremos 3 veces a través de videoconferencia con todas las islas, y después, posteriormente, los distintos seminarios que quedarán fijados y que se irán avisando y anunciando a través de Moodle. Pero Moodle sigue siendo una herramienta relevante para el desarrollo de esta asignatura, con lo cual los alumnos vais a tener la misma carga de trabajo autónomo que se venía desarrollando en cursos anteriores, y el motivo es muy sencillo. Al no tener un examen, después me referiré a ello, al no tener un examen donde no se puedan utilizar materiales, sino todo lo contrario, vuestro trabajo revierte también en mayores posibilidades a la hora de responder las preguntas y de poder naturalmente demostrar que se ha asumido un grado de conocimiento importante, y sobre todo la capacidad del manejo de la jurisprudencia y las fuentes a las que ahora más adelante me voy a referir. Las clases presenciales lo que van a pretender, a quedar reducidas a 3, simplemente es analizar los conceptos básicos de los distintos bloques temáticos que naturalmente desarrollan extensamente, como vais a comprobar, cada una de las cuestiones que plantea el temario. Por lo tanto, vamos a oír nuevamente de las clases magistrales, y lo que se pretende con las clases presenciales es precisamente la interacción con todos vosotros, y donde además de marcar cuáles son los conceptos generales y aquellas ideas que son de imprescindible comprensión y también conocimiento por parte del alumno, pues el comentario y la exposición de todas aquellas actividades que apoyan el desarrollo del temario.
Por lo tanto, van a ser unas clases bastante interactivas, porque lo que vamos a hacer va a ser canalizar los resultados de vuestro trabajo realizado no presencial en casa, sea en grupo o individualmente, además de poder compartir pues, todos esos avances en vuestros conocimientos. Pondremos en común todo tipo de dudas y cuestiones que puedan surgir y que puedan servir para desarrollar precisamente lo que ya queda reflejado en las unidades didácticas o los bloques temáticos que ya están a vuestra disposición y que deben ser estudiados naturalmente siguiendo una pauta que posteriormente os voy a indicar, o bien que quedará reflejada en un foro, pues diría que semanalmente, debido a la duración también de este semestre. El trabajo no presencial sigue teniendo una carga importante para vosotros, y el trabajo no presencial tiene que llevaros a la lectura y la comprensión de los bloques temáticos, la realización de las actividades, la participación que se pueda requerir en el foro, porque además de las actividades, de una actividad por tema que se propone, los foros podrían también incluir actividades, ejercicios o recomendaciones para su posterior desarrollo y puesta en común vía foro. Y por eso os decía que es importante la aportación de todos los materiales que se vaya realizando por vosotros. Yo os indicaré unos materiales de salida o unos materiales para poder situaros en las cuestiones que se planteen, pero obviamente la aportación de materiales tiene que ser vuestra, porque todos esos materiales quedarán a vuestra disposición para el desarrollo el día del examen y podrán ser de consulta libre cuando tengáis que demostrar vuestros conocimientos. Y por descontado que el foro y el trabajo no presencial también va a pretender demostrar vuestra capacidad de seguir la actualidad de los contenidos de la asignatura, que obviamente vais a descubrir es una asignatura de muchísima actualidad, y constantemente, semanalmente, diariamente, tanto la prensa especializada como la prensa generalista van informando de noticias relacionadas con la asignatura. La planificación propuesta para el desarrollo de las actividades y el desarrollo de los temas, pues sería básicamente entre principios y mediados de marzo haber desarrollado los temas 1, 2 y 3, también lo mismo para principios de abril los temas 4 y 5, para principios de mayo 6, 7 y 8, y para terminar ya aprovechando la mayor carga docente y también la preparación de exámenes, los temas 9 y 10 durante las 3 últimas o las 4 últimas semanas de curso. Estas fechas son indicativas y naturalmente quedarán debidamente reflejadas en el foro, y se recomienda que el alumno pueda seguir más o menos esta planificación, porque obviamente el trabajo continuo es lo que se va a valorar, y entiendo que es una asignatura que no debe dejarse para la última semana, sino que es de trabajo y de evaluación continua, y por lo tanto, tanto la dinámica impuesta como las actividades requieren un ejercicio permanente en el desarrollo de la asignatura. La evaluación, obviamente, aquí sorprendentemente, y puede ser un pro o no, no se basa sobre un examen memorístico tradicional donde el alumno no dispone de ningún recurso y debe responder las preguntas que le hace el profesor. Como otros años, la evaluación consiste precisamente en la respuesta a un caso práctico donde el alumno podrá disponer de todos los materiales que considere oportunos. Y por ello decía que la participación y las contribuciones al foro son precisamente una herramienta a favor del alumnado. Si obviamente tenemos una recopilación de sentencias relativas a competencia desleal o al derecho de la publicidad o bien a marcas, esos foros con una recopilación de vuestro trabajo serán la fuente que podréis utilizar a la hora de responder el examen. Estas cuestiones también, no os preocupéis, las iremos analizando en las clases prácticas, en las clases de grupo y en los seminarios, con lo cual entenderéis perfectamente la técnica para
poder trabajar durante el curso y para poder naturalmente responder el examen y sacar una calificación satisfactoria. Y el peso del examen final, está en la guía docente, es del 60%, el peso de la participación en clase, en los foros, en los trabajos propuestos es del 40%, con lo cual queda demostrado que es una asignatura basada básicamente en la evaluación continua y donde lo que se va a valorar es el progreso del alumno en una asignatura de la que ahora poco conocéis y de la que espero al final del curso haya sido una asignatura que resulte ya familiar y que seáis capaces de entender perfectamente y aplicar sus contenidos. Se exigirá una hoja de autoevaluación a modo de resumen de las actividades que se han realizado, de los progresos durante las semanas de curso y donde el alumno con espíritu crítico deberá explicar los avances en la asunción de conocimientos. Para desarrollar esta asignatura, al ser vosotros alumnos de cuarto, vamos a utilizar recursos que son sobradamente conocidos, que ya venís utilizando y que obviamente volverán a ser de gran ayuda para darle esta practicidad a la asignatura a la que pretendemos orientarnos. Tendréis los materiales que quedan colgados en Moodle, tendréis la base de datos de la biblioteca, cuyo uso ya no es necesario explicar. Utilizaremos Twitter como herramienta para obtener información y para compartir información con terceros. Pienso que Twitter, a través de determinadas cuentas, es una herramienta imprescindible precisamente porque vamos a encontrar tuiteros y cuentas que son específicas de derecho a la competencia y veréis que son muy útiles. Obviamente Internet, medios de comunicación, blogs y, como no, webs institucionales de organismos como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que se dedican y que aplican este derecho especial, que es el derecho a la competencia, o bien el derecho marcario, o bien el derecho de patentes, como es el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo tanto, la utilización de estas webs que ahora visualizáis y que es sobradamente conocido, pues va a ser una herramienta y un compañero de viaje que espero que pueda ser satisfactorio. Incluso la asignatura tiene una cuenta de Twitter que el año pasado gestionaron los propios alumnos. Ya veremos si este año seguimos con esta experiencia, donde podéis ver que en el timeline solamente se comentan y aparecen cuestiones relacionadas con la asignatura. Y como no, ya veréis, por ejemplo, ahora que hemos pasado hace poco Navidades, veréis que constantemente aparecen noticias en prensa, como es el caso de los pactos en el precio de los juguetes en prensa, y también os animaré a que consultéis tanto prensa generalista como especializada para demostrar que sois capaces de detectar noticias relacionadas con la asignatura y que podéis explicar el contenido desde una perspectiva ya jurídica y no solo como una noticia de prensa o quedándose con la anécdota del hecho explicado. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención, nos veremos pronto en la siguiente clase.